Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a agregar un video más en sistemas de losas, la parte E, porque me parece que había un par de aspectos interesantes que era conveniente mencionar un poquito más. Más adelante sí vamos a ver el método de líneas de rotura como un video particular. Nosotros sabemos, y ya lo hemos comentado, que los sistemas de losas conforman parte de las estructuras de hormigón que, si son in situ, son altamente hiperestáticas, monolíticas, y el diferenciar a las losas de los restantes elementos es simplemente para tener herramientas para comprender mejor cómo trabajan, qué solicitaciones predominan y cómo es el diseño de las mismas. Pero en realidad conforman parte de la estructura completa de lo que es una obra cualquiera, un edificio en propiedad horizontal. Repasando, vamos a hacer el ensayo de rotura de una losa maciza rectangular, supuesta simplemente apoyada en sus bordes, con una carga uniforme, donde vamos a hacer incrementos de carga muy pequeños primero, y lo vamos a ir elevando, analizando qué pasa para cada escalón de cargas, como hemos hecho con vigas y como con tensores, con columnas, y como haremos más adelante para analizar el problema de corte en vigas esbeltas. Asumimos, como una hipótesis nada más porque no es real, que los apoyos son indeformables, es decir, que las vigas de apoyo de la losa son muy rígidas. Se supone a la losa que tiene una armadura uniforme en ambas direcciones, que está subarmada, es decir, recordando lo de flexión, tiene una cantidad de armadura para tomar las tracciones por flexión no excesiva y presenta una rotura entonces dúctil. Para cada escalón creciente de carga vamos a observar qué comportamiento presenta y si aparecen o no aparecen fisuras y qué tipo de fisuras aparecen también. No vamos a considerar la sobreresistencia del acero por encima del escalón de fluencia y vamos a suponer que la losa tiene una resistencia al esfuerzo de corte adecuada para impedir la falla prematura por corte o por punzonado. Por punzonado no se podría dar porque la carga es uniforme. Entonces, primera etapa, fase elástica. Empezamos a aplicar cargas. Este nivel de carga se supone que es aún más reducido que el nivel de cargas de servicio. Entonces, es razonable pensar que a menos que haya fenómenos de deformaciones impuestas que generen fisuras en la losa se mantiene en estado 1. ¿Sí? Y se puede comportar para este nivel de cargas como un material ideal, elástico, homogéneo e isótropo, sin fisuras. Podríamos aplicar lo que conocemos de la teoría elástica para estudiar las solicitaciones en la misma. Aplicando esos conceptos podemos evaluar que los momentos flectores en la dirección corta y en la larga serían según el esquema 1,1 o 2,2. ¿Dónde nos encontramos? En el diagrama momentos, curvaturas, MU y phi sub U nos encontraríamos en la zona antes de llegar al punto 1, ¿sí? El punto 1, que es el primer punto de quiebre del diagrama momentos curvatura, está asociado con la primera aparición de fisuras en la losa y que presenta el pasaje del estado 1 al estado 2 en esas zonas donde se fisura. Entonces estamos en el primer segmento inferior del diagrama M-Phi. La segunda etapa, fase de fisuración, si seguimos incrementando las cargas, es natural que en la zona de máximo momentos se comiencen a manifestar fisuras en la cara inferior de la losa normales a las isostáticas de tracción. ¿Sí? Entonces hay un primer quiebre, primeras fisuras, y una pérdida de rigidez relativa de la losa que por ahora no es muy acentuada. Al continuar incrementando las cargas, se comienzan a manifestar otras fisuras en la zona de momentos máximos, siempre en la zona normal a las isostáticas de tracción. Y paulatinamente esas zonas van entrando del estado 1 en estado 2. Y se produce algo que es importante, una primera redistribución de momentos, que ya difiere de la que obtuvimos por el cálculo elástico y que habitualmente utilizamos mediante las tablas de resolución elástica.
La tercera etapa sería la fase de plastificación. Si ya incrementamos las cargas por encima del nivel de cargas de servicio, ¿sí? Bastante por encima del nivel de cargas de servicio, las primeras armaduras que cruzaron las primeras fisuras, ¿sí? Siguieron tomando cargas, siguieron incrementando su tensión por incremento de cargas y entran en fluencia. Entonces estamos en la primera fluencia de la cero-atracción, un punto de quiebre marcado, y abajo a la izquierda observamos una fisura y la primera fluencia. Esa fisura empieza a incrementarse en el espesor en forma considerable, sin control ya, no tiene el control de la armadura, porque la armadura ingresó en fluencia en ese sector mínimo, y en la medida que proseguimos incrementando las cargas, el sector de armaduras que ingresaron en fluencia se va a ir incrementando y esa primera línea de fluencia pasa al sector aledaño con la flecha en rojo y se va marcando visiblemente en la cara inferior de la losa. La cuarta fase es la fase de rotura, donde esas líneas de fluencia llegan a las esquinas de la losa y se comportan como líneas de articulación, y las líneas de articulación se transformarían para esta situación en líneas de rotura. Cruzando esas líneas, las armaduras están en fluencia y el hormigón comprimido ha agotado la capacidad de formarse. Estamos ante la inminente falla dúctil de la losa por flexión. Acá vemos una foto de un ensayo de una losa con estas características, la cara superior y la cara inferior. Fíjense que en la cara inferior a la derecha, las fisuras salen de las esquinas y se propagan en el centro de la losa paralelas a la cara mayor, pero no siguen una línea, sino hay una banda, un cierto ancho tienen, porque en realidad esa línea es una idealización de lo que sucede físicamente. Hay un cierto espesor en la zona que está cubierta por esas fisuras, y las fisuras se dirigen a los apoyos en la cara inferior. Conclusiones del ensayo que podemos sacar de la losa subarmada es que debido a la plasticidad ocurre una redistribución de momentos respecto a la teoría elástica bastante antes de llegar a la capacidad de carga última de la losa. Una vez que se alcanza la resistencia de fluencia, la sección aún puede incrementar sensiblemente los valores de curvatura con poca variación con relación al momento que se corresponde con el ingreso a la fluencia de la armadura traccionada. Si enfocamos el análisis como análisis límite, podemos evaluar la carga última suponiendo que las secciones de la losa son lo suficientemente dúctiles como para ocurrir o permitir que se produzca esta redistribución de momentos internos con respecto a la elástica. Habíamos visto anteriormente que para enfocarnos en el diseño de losas teníamos el método elástico, considera la losa sometida a las cargas de servicio y la supone trabajando en la fase elástica, y la distribución de esfuerzo surge de la teoría elástica, que sería la primera etapa de carga. Métodos aproximados basados en la teoría elástica, como son las tablas de Marcus, Loser, por ejemplo, modelar la losa mediante un software de elementos finitos de barras como un emparrillado equivalente. Vamos a ver una ampliación de este tema y un ejemplo de aplicación sencillo como para que vean qué tan simple es su aplicación práctica. Modelar la losa con un software de elementos finitos y los métodos de diseño límite, de los cuales vamos a hablar de uno de ellos sobre el final. Entonces, dentro de los límites de diseño límite tenemos el método de diseño límite inferior. Habitualmente cuando hablamos de él, hablamos del llamado método de las fajas. En la época del décadas de 60-70, Hillenburg fue uno de los precursores. Todavía el diseño computacional y los software no eran de aplicación más que a nivel de investigación, y por eso este método fue sumamente útil y aún hoy es un método de comparación muy interesante, por eso lo voy a mencionar. Y método de diseño límite superior, conocido como método de las líneas de rotura. Antes de entrar en el método de diseño límite inferior, les voy a hacer un comentario y un ejemplo del método de emparrillado equivalente. Aplicando el emparrillado equivalente a una losa, por ejemplo con un hueco como la que vemos en el dibujo, entonces la subdividimos en viguitas. A cada viga le asignamos una inercia a flexión igual a la franja de la placa que representa y una inercia de torsión igual al doble de la inercia a flexión.
Esto entre paréntesis, porque podemos asignarle una inercia a torsión despreciable, ¿sí? Y no estaríamos más que llegando a lo que sería el método de las fajas, aproximadamente, conceptualmente, pero no cometeríamos un error del lado de la inseguridad, sino seríamos algo conservadores, así que es una opción. De resultar la malla del emparrillado lo suficientemente densa, podemos llegar a modelar las cargas superficiales como carguitas puntuales equivalentes aplicados en los nudos de la malla. Entonces vemos la losa física con el hueco y la losa modelada no por elementos finitos sino por viguitas equivalentes, donde vigas pasan por los bordes del hueco de la losa, permitiéndonos analizar qué está pasando en esas zonas en particular y qué incremento de armadura hay que colocar. Para una losa armada en una dirección, este sería el esquema, el más básico. Entonces, la losa se puede cortar en segmentos de ancho B1 y altura H, que es el espesor de la misma, donde habrá sectores que lo podemos dividir con un ancho B1 y otros con un ancho B2, no importa, eso lo dividiremos según los espesores en diferentes zonas que nos convenga. Normalmente lo que se sugiere para este método es que el ancho B tenga relación con la altura H y los más frecuentes que estén en el orden de 2 a 3 veces H. Entonces, por ejemplo, un elemento como el 1 rayado representaría ese sector de losa. En cuanto a la viga equivalente, tendría un área 1, B1 por H, un momento de inercia J1, B1 por H cubo sobre 12, y un momento torsional JT, B1 por H cubo sobre 6. Como les dije, JT podría ser aproximadamente 0. El 2 está asociado con la zona rayada 2, ¿sí? Siempre si hay huecos, por ejemplo, o zonas de cargas concentradas o cargas lineales de paredes, habría que hacer pasar una viga bajo ese segmento, en ese sector, para aprovechar estas bondades del método. La razón que tenemos para utilizar un valor distinto para la rigidez de torsión con respecto al elemento discretizado, que sería una viga, se fundamenta en que una barra aislada de ancho rectangular B y altura H, la rigidez de torsión valdría B por H cubo sobre 3, pero estaríamos integrando las tensiones a lo largo de todo el perímetro. En la losa hay que integrar exclusivamente las tensiones tangenciales longitudinales y en tanto en la viga se extienden a las verticales también. Es lo que vemos acá y por ende planteamos o sugerimos que el J torsional sea B1 por H cubo sobre 6. Respecto a la rigidez a flexión, sería la rigidez a flexión correspondiente a una viga de ancho B y altura H, B por H cubo sobre 12. Si quisiéramos analizar el pasaje del estado 1 al estado 2, podríamos jugar con eso y asignar rigideces por sectores a flexión menores, considerando el pasaje del estado 2. No es frecuente, pero eventualmente tenemos la posibilidad de hacerlo. Lo que indica la rigidez de placa en realidad estaría dividido por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado, mu cuadrado, y esto indicaría la mayor rigidez que presenta la placa frente al elemento viga. ¿Sí? Las cargas uniformes pueden ser, como dijimos, discretizadas de distinta manera. Lo más simple es colocar carguitas con nudos. Si la malla es bastante densa, como vemos, la carga P representa la zona rayada de la losa entre vigas, A1 más A2 sobre 2 por B1 más B2 sobre 2, por multiplicado D más L si fuera carga de servicio y si fuera carga mayorada por 1,2 de D más 1,6 de L. Otra forma de discretizar la carga un poco más engorrosa es la que vemos acá, mediante triángulos y trapecios. Realmente no lo sugiero si hemos tomado una malla suficientemente densa porque esto es mucho más trabajoso. Respecto a los resultados, vamos a ver que los momentos flectores tienen discontinuidad la ley de momentos flectores porque cuando una viga en una dirección cruza a una viga en otra dirección ficticia, debido a la rigidez torsional hay un salto en el diagrama de momentos. Entonces, a los efectos del diseño, podemos considerar el momento izquierda más el momento derecha de ese nudo sobre 2 y tomar el momento promedio como diseño, o bien podemos hacer despreciable la rigidez torsional.
Este sería el diagrama de momentos a cerrado. En la medida que la rigidez torsional sea cada vez menor, se va a tender a ser una línea continua. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de este método. Lo he tomado en el libro que hemos desarrollado con mi colega Introducción al cálculo en hormigón estructural, editorial Nobuco, tercera edición, con mi colega el ingeniero Hugo Donini. Entonces tenemos una losa supuesta empotrada en 3 de sus bordes, libre en el restante, 4 metros de largo por 6 metros, y vamos a resolverla mediante justamente el método de emparrillado de vigas. Entonces, para este tipo de losas podríamos haber resuelto todo un sistema de losas, no una losa, pero sería más largo el ejemplo. Simplemente les quiero visualizar lo simple que es aplicarlo. Adoptamos fajas en la dirección X y en la dirección Y de B igual a 40 centímetros. Por lo que los parámetros a ingresar en el modelo, la losa tiene 16 centímetros de espesor, es 40 por 16 el área, JI es BH cubo sobre 12 y JT es 2JI. Bueno, tenemos los valores en centímetros cuadrados. Entonces hay un lado que es libre, que es el de 6 metros, y si en esa zona cercana al lado libre se van a producir algunas situaciones particulares que es interesante analizar. Entonces sobre esta base podemos modelar con cargas equivalentes en los nudos, con este modelo de emparrillados que hemos adoptado, carguitas concentradas en los nudos. Por ejemplo, si la carga PI sería 1320 kilogramos por metro cuadrado, por 0,40 por 0,40 de lado sería una carga en el nudo de 212 kilos. Acá vemos la modelación para D o para L, que puede ser carga de servicio no mayorada y evaluamos deformaciones instantáneas, o puede ser carga de servicios mayoradas y evaluamos momentos últimos y esfuerzos de corte últimos para el diseño, a rotura. Observamos que las deformadas naturalmente son más acentuadas en el borde libre, lo que es razonable, ¿sí? O sea que las deformadas tienen que ver con lo que esperamos obtener. Los diagramas de momentos, por ejemplo, son los que vemos en cada una de las fajas. Representando el diagrama sobre la viga paralela al borde mayor libre, tenemos un empotramiento en los extremos, 1561 kilográmetros negativo, y en el tramo más 833 kilográmetros. Tomando una faja interna, van a ir variando las solicitaciones, entonces podemos tomar más de una o una interna, por ejemplo, menos 1255 y 588 positivo, y en la dirección normal tenemos naturalmente un esquema de empotramiento en el borde superior, menos 988, más 155 positivo y 0 en el borde libre. Entonces, analizando solamente una viga de borde podemos ver el refuerzo. Una viga interna podemos ver el armado de la zona inferior y armadura en los apoyos. Y en la dirección del eje menor, 4 metros, podemos ver cómo podemos armar la losa en forma uniforme con el momento negativo y positivo. Con respecto al método de diseño límite, vamos a plantear, tenemos método de diseño límite inferior y método de diseño límite superior. Tenemos que tomar en cuenta que si aplicamos cualquiera de estos dos métodos o herramientas, tenemos que hacer la verificación en forma independiente para el nivel de carga de servicio tanto de las flechas como de la fisuración en losas. Hace poquito vimos un video de cómo controlar las fisuras en losas, hace días atrás, lo pueden consultar. Con respecto al teorema del límite inferior, una carga externa calculada a partir de una distribución de esfuerzos internos adoptada en equilibrio con esa carga, donde en ningún punto se supera el límite plástico, será siempre menor o igual que la verdadera carga de colapso. Sobre este enunciado se basa el llamado método de diseño límite inferior. Una aplicación directa de este método es el llamado método de las fajas o de Hillerburg, que considera que el mecanismo que resiste las cargas en la losa es flexional
despreciando la posibilidad de tomar cargas por torsión. Recuerda que recién le dije que en el método de emparrillado uno podía reducir la rigidez torsional a un valor casi nulo y por ende despreciar la capacidad de tomar cargas por torsión. Hillenburg en su momento analizó esta situación y obtuvo una resolución de la ecuación elástica sobre esta base. Analiza la losa como si estuviera formada por dos sistemas de fajas y determina así los momentos flectores en la misma según el equilibrio de las fajas. Sobre la base de la ecuación de equilibrio para un elemento de la losa, derivada segunda de mx de x dos veces más dos veces, derivada segunda de mxy, momentos torsores de x de y, más derivada segunda de mi de y dos veces igual a menos la carga última, haciendo nulo el término central, que es el asociado con los momentos torsores, nos quedan el primero y el último término, donde mx y mi son los momentos flectores por unidad de ancho en la dirección de x e y. mxy es el momento torsor por unidad de ancho y q última es la carga uniforme mayorada por unidad de área. Cualquier combinación de mx, mi y mxy que verifique esa ecuación y las condiciones de borde para cualquier punto de la losa es una posible solución del problema. Y en particular aquella que considera el término mxy 0 y por tanto desprecie la componente torsional en la transmisión de cargas, va a ser naturalmente una solución del problema. Entonces, el método de diseño límite inferior o método de Hillenburg o de las fajas plantea lo siguiente: son satisfechas las condiciones de equilibrio en todos los puntos de la placa, las condiciones de resistencia a nivel de fluencia MI no se supera en ningún punto de la placa, a lo sumo se iguala, siendo el primer término el momento actuante en la placa en un punto de XY a la izquierda, bajo la carga de colapso, y el segundo el momento de fluencia en ese punto. Además, se satisfacen las condiciones de contorno de la placa y suponemos que la resistencia al cortante de la placa es adecuada, por ende no va a ocurrir una falla prematura por corte en una dirección o falla por corte por punzonado. Bajo estos supuestos, esa ecuación diferencial podemos simplificarla y considerar que la carga será transmitida solo por efectos flexionales según ambas direcciones principales y reemplazar la ecuación vista por derivada segunda de mx de x dos veces igual a q último por un coeficiente alfa y la derivada segunda de mi de y dos veces igual a q último por 1 menos ese valor de alfa, donde alfa vale entre 0 y 1. Es decir, que si alfa vale 1, solamente teníamos presente el primer término, el segundo sería 0. Los armadas en una dirección. Entonces, el valor alfa lo vamos a definir nosotros como proyectistas y puede ser variable en función de la faja que estemos analizando y en función de la dirección X o Y. Ya lo vamos a ver en forma práctica. Para una losa parecida a la que vimos recién, con un borde empotrado, dos articulados y uno libre, tomamos una zona de carga rayada de la losa y pensamos conceptualmente que la carga puede ser transmitida en la dirección Y, en una fajita según Y, y en la dirección X, en una fajita según X. En la dirección Y puede ser transmitida la parte de carga Q como 1 menos alfa por Q, y en la dirección de X, Qx sería alfa por Q. ¿Qué condición de borde tiene la fajita horizontal? Que ambos bordes son simplemente apoyados. ¿Qué condición de borde tiene la fajita vertical? Según Y, que el borde superior esté empotrado y el inferior libre. Entonces, jugando con estas situaciones, como lo vamos a analizar, podemos intuitivamente analizar el problema con una máquina de calcular de mano, ¿sí? En forma muy rápida y muy simple, aún para losas con relaciones de borde complejas, irregularidades, cargas lineales, cargas concentradas, etc. Entonces, ¿cómo analizaríamos esta situación? Un borde libre abajo, un borde empotrado arriba y dos bordes verticales simplemente apoyados. Podemos tomar tres fajas. Una faja, la 1, paralela al borde libre, ¿sí? Donde habría una carga uniforme que ahora vamos a analizar. Una faja interna 2, que está simplemente apoyada con una carga uniforme, Qx2 alfa por Q, y una faja vertical 3, que va a estar empotrada
y supuestamente apoyada con un apoyo elástico, pero uno dice, ¿por qué surge ese apoyo? Porque suponemos que está apoyada en forma elástica en la faja 1. ¿Sí? La faja 1 sería como una viga cinta que restringe parcialmente el movimiento, no es una deformación libre, empotrado libre. Entonces, la faja 3 tendría un empotramiento y un apoyo elástico, y la dirección de la carga en la dirección 3 sería 1 menos alfa por Q. Volvamos a la faja 1. La faja 1, entonces, el valor de alfa va a valer 1, ¿sí? Para esa faja, porque no tiene posibilidad de distribuir en la otra dirección. Pero aparte de alfa valer 1, tiene que tomar una carga concentrada a lo largo de ese ancho, que es la reacción de la faja 3 sobre ese borde, sobre la 1. Entonces tenemos que la carga en la dirección 1 es Q, porque alfa es 1, más la reacción de la losa de la fajita vertical 3 sobre C, que es el ancho de la faja. Respecto a la definición de cargas por el método de las fajas, hay dos criterios. Las losas se dividen por líneas que indican zonas con distinta dispersión de cargas, que se suelen llamar en la bibliografía líneas de discontinuidad. Hay un libro de Park que es muy interesante, que se lo sugiero que lo puedan consultar en español. Entonces, las líneas pueden nacer en las esquinas o las líneas pueden nacer en líneas normales a los lados, que lo sugirieron dos investigadores, Ward y Armer, desde un punto de vista práctico para el diseño. Nosotros nos inclinamos por esta segunda opción porque es la que da resultados más simples para luego proceder a armar la losa, porque ya no pensamos en un ejercicio de la facultad, sino en un diseño práctico. Es mucho más simple la segunda opción para el armado. Pero conceptualmente les comento rápidamente qué sería que las líneas de discontinuidad nazcan en las esquinas. En esta losa rectangular, las líneas de discontinuidad serían las líneas en negro, ¿sí? Que si recordamos el ensayo representarían las líneas de rotura de esa losa simplemente apoyada. Entonces, ¿cómo podríamos dividir esta losa en fajas con líneas de discontinuidad? Una faja horizontal, AA, donde podemos suponer que la zona del triángulo al inicio de la faja, que la dibujamos abajo, toda la carga se distribuye en esa dirección. Por eso está en negrita esa marca, porque la carga total alfa vale 1 en esa dirección. Y en la zona central la carga es nula. Entonces tenemos una viga simplemente apoyada con una longitud Lx con una carga A de longitud variable en función del segmento del triángulo que hayamos tomado. Con la faja B pasa lo mismo, analicemos con una longitud Li, en el segmento cercano al apoyo, toda la carga es transmitida en la dirección B. Y en la zona central no hay carga porque es transmitida en la dirección horizontal, Lx. Y en la zona central alejada de los bordes, podemos asumir en la faja C que toda la carga es transmitida en la dirección más corta y por lo tanto alfa vale 1 en la dirección Li. Q sub I es alfa 1 por Q. Tenemos una viga simplemente apoyada con una carga total Q en esa dirección. Este es el enfoque del modelo donde las líneas nacen en las esquinas. Por supuesto, a partir de este enfoque tendríamos que tomar varias fajas y ver cómo armamos las zonas de los bordes, ¿sí? Acá podemos ver qué pasa cuando las líneas de discontinuidad son normales a los bordes, con la misma losa simplemente apoyado, la misma geometría y las mismas cargas. En el eje horizontal la dimensión es Lx y en el vertical Li. Lx es mayor que Li. Ward y Armer sugieren que hagamos una distinción en la misma esquina con un cuadrado de dimensiones Li sobre 4, la menor dimensión sobre 4. Entonces queda dividida la losa en líneas punteadas como vemos. Podemos tomar 4 fajas, la 1 horizontal cercana al borde, la 2 en el centro, la 3 vertical cercana al borde y la 4 en el centro. Fijémonos qué pasa en la 1 antes de pasar al gráfico, cercano al borde. Cuando tomemos esa fajita 1,1 que va a ser una viga simplemente apoyada de longitud Lx.
Ese cuadradito, por simetría, la mitad de la carga Q última se va a transmitir en la dirección 1 y la mitad en la dirección X y la mitad en la dirección Y. Intuitivamente, alfa vale 0,5, ¿sí? Entonces vamos a tener en la faja en la dirección 1, sobre una longitud LI igual a 4, una carga Q último sobre 2. Y en la zona central, ¿qué va a pasar? Que no va a tomar carga en teoría porque toda la carga se va a transmitir como es rectangular en la dirección Y, Q último, en la faja 4. ¿Qué pasaría, analicemos, para una faja como la 2 horizontal? Bueno, que en la zona del borde, empecemos por la izquierda, una longitud, la losa va a tener la fajita de viga LX, una longitud LX simplemente apoyada. Empecemos de la izquierda en 2, todo el primer segmento en una longitud LI sobre 4, la carga se va a transmitir en la dirección horizontal, al punto más rígido. ¿Y cuánto de la carga? La totalidad, Q último. Alfa vale 1 en la dirección X. Y en la zona central, ¿qué va a pasar? No se va a transmitir carga porque toda se transmite en la dirección vertical. Bueno, vemos la faja 1, que sería la faja de borde de la esquina, sobre LI sobre 4, Q último sobre 2 en los bordes y en la zona central nada. Estamos analizando las dos fajas horizontales según X. Y la faja del centro, faja 2, sobre LI sobre 4, el valor de Q último. Y en el centro nada. Se calculan entonces como vigas simplemente apoyadas. Obsérvense que el que tengamos un diagrama de momentos uniforme nos facilita mucho el armado de la losa. O sea, el diseño de armaduras va a ser mucho más simple ahora. Veamos qué pasa en la dirección Y. Tenemos dos fajas, una que va a pasar cerca del borde, la 3, y una que va a pasar en la zona central. La de la zona central, intuitivamente uno tiende a pensar que toda la carga se va a transmitir en esa dirección, la más corta, y por lo tanto alfa vale 1, Q sub I es igual a alfa 1 por Q último. Todo se transmite en la dirección 4, en la dirección Y. Respecto de 3, pasa lo mismo que con 1. Sobre el borde extremo, en cada uno de los bordes extremos, en el LI sobre 4 tenemos Q último sobre 2 y en la zona interna tenemos 0. Bueno, faja 3 pasa lo que acabamos de decir, zona de borde, y faja 4 tenemos la carga Q última a lo largo de toda la losa. Los momentos los obtenemos como vigas simplemente apoyadas. En función de esto el diseño es muy sencillo y esta es la aplicación más simple del método. Pero pongámosle un hueco a la losa, pongámosle cargas lineales de paredes, tendremos que tomar más fajitas para analizar esas situaciones, pero el método sigue siendo igual de intuitivo y de simple. Veamos una pared con una losa empotrada en todo su contorno. El criterio sigue siendo dividir por segmentos, líneas de discontinuidad de LI sobre 4 en los bordes. Entonces tenemos la faja 1, la faja 2, la faja 3, la 4, y como aparece una pared en la dirección de Y, hay una faja 5. Esa faja 5 sería igual la carga Q último más la carga de la pared, ¿sí?, que se puede considerar distribuida sobre un ancho de 3 veces h el espesor de la losa, y tenemos el esquema arriba, sería una viga empotrada, en este caso, todas las viguitas estas, ahora si la losa es continua van a estar no articuladas sino empotrada, con la carga Q último más la carga dP de la pared, sobre esa longitud de LI. Entonces, sumando efectos, la carga Q última con una viga bien empotrada, más la carga uniforme dP sobre la longitud de LI, sumando momentos tendremos el momento total sobre la faja 5 y en base a eso podremos diseñar esa faja con un refuerzo, ¿sí? Si hubiera un borde, ¿qué haríamos? Pasaríamos dos fajitas en vertical paralelos al borde y dos fajitas en horizontal paralelos al borde. Bueno, ambos métodos, uno computacional y el otro manual, son muy simples y sumamente útiles para comparar los modelos con elementos finitos. Entonces, les sugiero que lo amplíen con bibliografía y espero les haya servido este video.
Bueno, gracias por su atención y gracias por acompañar.